entendiendo que tener intimidad con Dios no es solamente ese tiempo que tú apartas a solas y que te arrodillas y te postras para hablar con Él, o te sientas en una esquina, en un cuarto, en quietud para hablar con Dios. Yo creo que la palabra oración muchas veces nos ha robado la dimensión de lo que eso significa, porque oración no es más que una frase formada que comunica algo, que habla de sujeto, sustantivo, verbo, ya no me acuerdo qué más, porque la clase me la dieron muy chiquita, ¿verdad? Pero comunica, ¿no es cierto? Oración es hablar con Dios, es tener conversaciones con Él. Y para conversar con Él no necesitas solamente esos tiempos a solas, lo puedes hacer cada minuto de tu vida. Tienes tiempos, por ejemplo, si te toma el tráfico de la mañana o del mediodía o de la tarde, muchos de nosotros nos las pasamos quejándonos porque quizás ya íbamos con el tiempo justo. ¿Por qué mejor? De todas maneras, por más que te quejes y le mentes lo que le mentes a quien le mentes, ¿verdad? No vas a hacer que vaya más rápido el tráfico. Pero esos son momentos que puedes aprovechar para hablar con Él. Háblale de lo que quieras, de lo que se te le antoje. Si es de Pedro Picapiedra, pues háblale de Pedro Picapiedra, no importa. Lo importante es que empieces a establecer esa conversación constante con Él, que empieces a darte cuenta que tú tienes acceso constante a las habitaciones del Rey y que Él está ahí esperándote en todo tiempo, y cada vez que Él hable a tu vida te va a hacer ver y dimensionar el reino al que perteneces, y esos tiempos que quizás en otro momento se hubieran vuelto la amargura de tu día, el momento feo de tu día, pueden volverse momentos gloriosos en tu diario vivir. Es más, puede ser que sea tal la presencia de Dios, tanto su manifestación en ese momento, que los de los vehículos del lado dirán: ese está llorando por el tráfico, pero tú y yo sabremos que estamos llorando por esa presencia de Dios manifiesta cuando Él se está revelando a nuestras vidas. Hemos entrado a un nuevo tiempo. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad, el regalo, el privilegio de estar aquí para el cierre del libro el viernes, no este viernes que pasó, sino el anterior. A mí me lo robó el COVID, ¿verdad? Porque estaba con COVID ese día y no pude estar. Pero lo que más me gozó fue darme cuenta de que aquí se estableció la presencia de Dios de tal forma que transformó vidas y renovó entendimientos. Era el cielo en la tierra. Ahora, eso debe de suceder en nuestras vidas, o más bien está diseñado a suceder en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. No está limitado a estas 4 paredes. Este simplemente es un edificio que usamos de auditorio para que la iglesia se congregue, porque la iglesia eres tú. Y nosotros somos ahora la habitación de Dios, la habitación del Espíritu Santo. Y esa presencia de Dios, esa dimensión del reino de los cielos debe de estar con nosotros en todo tiempo, y se manifestará en la medida que tú y yo nos atrevamos a creer más, a buscar más, a intimar más con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y lo sobrenatural será tu diario vivir, de tal manera que cuando tú vayas donde vayas, esa presencia va contigo y tú puedas cambiar el ambiente de cada lugar simplemente porque portas el reino de los cielos contigo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él abrió camino, y lo cantábamos el jueves pasado en el tiempo de adoración, que fue un tiempo glorioso de presencia. Yo ese día me salió negativo finalmente de COVID y me vine corriendo. El doctor me decía que tenía que esperar hasta el domingo, pero yo no quise, ¿verdad? Porque me hacía falta estar colectivamente adorando a Dios, porque cuando lo adoramos juntos es cada corazón rendido, cada corazón conectado con Dios se suma
y se multiplica esa unción, esa presencia, y esa gloria manifiesta en tu vida se suma a la gloria manifiesta en la vida de cada uno de nosotros aquí presentes. Y la presencia es palpable, y era una presencia tal palpable. Yo amanecí viernes como que estuviera aquí adorando colectivamente. Esa presencia era gloriosa todo el viernes, todo el sábado, y sigue hoy, porque esa es nuestra realidad. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él hace posible que el jardín del Edén, que era el lugar donde Dios caminaba con Adán y Eva, se restaure. El lugar donde Dios puede habitar. Lo único que Dios necesita es que yo quiera que Él habite y no solo me visite. Él quiere quedarse. Él no quiere desconectarse de ti. Él quiere que tú puedas experimentar la tierra prometida. Nuestra tierra prometida no es Canaán, es el reino de los cielos, pero ya tenemos acceso a poderlo vivir, disfrutar y ver la gloria de Dios manifiesta en todas las áreas y facetas de nuestra vida. Y ahí es donde Dios nos está llevando como cuerpo, como iglesia. Y si tú y yo nos atrevemos a avanzar con Él, a dejarnos llevar por ese río que está fluyendo sobre esta casa, cosas sorprendentes van a empezar a suceder. Hoy en el servicio de las 8 de la mañana hicimos el mismo ejercicio de invitar a los hombres a comprarle el boleto a alguien, ¿no? A una mujer, y ya dijimos pues todos los roles que hay. Y así como ahorita pues costó, ¿verdad? Pero creo que costó un poquito más a las 8 de la mañana. Yo creo que todos estaban como, si gasto tanto hoy, ¿verdad? Haciendo la suma y la resta, ¿verdad? Porque pues habría que pagar el boleto hoy, ¿no? Y estaban haciendo sus matemáticas en lo que pasaban o no pasaban. Al final pasaron los 5. ¿Y sabe qué pasó? Pues pasó la prédica y se acerca Rox, cuando se termina la prédica, me dice: Paz, ya pagaron los boletos. ¿Cómo así? ¿Ya fueron los hombres a pagar los boletos? No, alguien se paró y sembró los 5 boletos a esos 5 hombres que se pararon para regalárselo a su esposa, hermana, amiga, a quien fuese. Pero tomó que se atrevieran, tomó que quizás vencieran esa multiplicación que no les cuadraba porque les iban a faltar 420 pesos en la semana, para que vieran la gloria de Dios diciendo: yo ya te los había pagado, pero si tú te atreves a creerme, si tú te atreves a caminar conmigo en mi reino, yo te sorprendo. Y eso es lo que Dios hace. Cuando yo me atrevo, cuando yo le digo: aquí estoy, te voy a creer porque estoy usando. Cuando tú usas tu dinero para cosas espirituales, ese dinero no tiene un límite de 420 pesos en el caso de lo que cuesta el boleto de Renueva, porque está sembrando para que el reino de los cielos continúe sembrando vida en mujeres, y esa vida es vida eterna, y esa vida eterna no tiene límites. No hay forma más maravillosa que usar nuestras finanzas para que el reino de Dios se establezca. Y eso es sobrenatural, es sorprendente, pero toma que nosotros le creamos a Dios y nos atrevamos a abrazar estas verdades que no tienen lógica humana, pero que van a volverse nuestra lógica, porque usted y yo somos espirituales, porque pertenecemos a un reino espiritual, y aquí en la tierra solo somos peregrinos y extranjeros. Yo quiero que me acompañe esta mañana a 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a ver cuántos versículos leemos, porque yo me pongo metas altas, pero luego no las termino. Y vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo hace una aclaración y dice:
Yo quiero que tú entiendas, iglesia de Corinto, en aquel momento, que yo no busqué el mejor discurso y las palabras más elocuentes y la sabiduría que el ser humano aplaude, porque esas tienen límite y perecen aquí en la tierra. Pablo decía, yo estaba claro que no es esa la excelencia con la que yo debo de llegar a hablar del reino al que pertenezco. Yo busco una excelencia que supera la excelencia humana. Porque la palabra dice que los pensamientos de Dios, y la mayoría de nosotros, sabemos estos versículos, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Sin embargo, seguimos tratando de hacer que Dios descienda a pensar como nosotros, en vez de nosotros acceder a la excelencia del pensamiento del reino al cual tenemos acceso directo. Esa puerta no se ha cerrado. Por eso cuando alguien dice que Dios abra los cielos, yo siempre digo, no, los cielos quedaron abiertos desde Cristo resucitó, el día que resucitó el tercer día de la cruz del Calvario. Quedaron abiertos y tenemos acceso directo a una excelencia que va a volarnos no solo la tapa de los sesos, sino que los sesos incluidos, porque es una dimensión de vida que Dios quiere darnos hoy. Eso costó el precio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y estamos a veces viviendo como aquella mujer que estaba mendigando y estaba pidiendo y le decían, no, es que esto es solo para los hijos de Dios, y ella seguía mendigando y al final dijo, si hasta los perrillos comen de las migajas, ¿no? Y a veces nos quedamos con las migajas del reino de los cielos cuando somos hijos, cuando somos herederos, cuando se pagó un precio muy alto para que hoy yo pueda disfrutar de la dimensión celestial y pueda ser sorprendida por Dios y pueda ir a buscar una sabiduría que es más excelente de cualquier sabiduría humana. Steve Jobs fue un hombre reconocido y respetado para muchos. Y más adelante habla de la sabiduría de los príncipes de esta tierra. Y para mí ese fue uno de los príncipes de la tecnología. Y se hizo viral después que él falleció, las palabras que él dijo antes de morir. Y son palabras que causaron mucha tristeza en mi corazón, porque dijo que él no supo vivir la vida como debió vivirla, porque si él volviera a vivir, le dedicara más tiempo a su familia, a su esposa, a sus hijos, algo que él no entendió, y murió sin poder cambiar su historia. ¿Cuántos de nosotros vivimos limitados a la sabiduría y a lo que nos causa admiración en este mundo? Y si eso nos causa admiración, si eso es grande, porque obviamente todos admiramos el cerebro que Dios le dio a Steve Jobs. Imagínate lo que tienes acceso con Dios. Imagínate lo que la sabiduría de Dios puede hacer en tu vida. Que puedas ver lo invisible, que puedas ver todo aquello que es imposible para que se haga posible en tu vida. Que puedas vivir en una dimensión donde todo lo que se levanta contra ti ya está vencido. Porque ¿acaso no dice eso la palabra? Que Él ya venció al mundo. O sea, no solo dice que venció al diablo, que venció al mundo. ¿Y acaso no vivimos en un mundo lleno de maldad, que todos los días puede haber una sorpresa que no esperamos y no necesariamente agradable? Pero si vivo en esa dimensión, si busco esa sabiduría, si busco esa excelencia, entonces podré disfrutar de las riquezas que ya me pertenecen. Y el versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabes? Ni tan siquiera, dice Pablo, quise que me informaran cómo se encontraban.
Porque de repente, ¿verdad? Los pastores cuentan, mira, la iglesia está pasando por esto y por lo otro, y ya se va por ahí tu mente y tu sabiduría humana y dices, entonces voy a predicar de esto y de lo otro, ¿no? Mire, yo ando aquí adentro una cantidad de palabras que yo quisiera compartirla ya con todos. Y ahora en la mañana, porque Dios me daba esto que hablara con ustedes hoy, y hoy en la mañana le decía, Señor, pero ¿y este otro tema? Lo creo importante, lo creo imprescindible. ¿Qué hago con este otro tema? Y el Señor me dijo, ¿y acaso tú crees que si tú lo predicas la gente va a cambiar solo porque tú lo predicaste? Es cuando yo hablo a mi pueblo que la gente cambia. Es cuando yo me muevo que la gente cambia. Porque si por prédicas fuera, el mundo fuera santo. Todos los días se predican una cantidad de prédicas que ya perdimos la cuenta. Pero es cuando Él se mueve, es cuando Él dice, yo quiero hablar esto a la iglesia. Y entonces Pablo dice, a mí no me interesaba saber su condición, a mí me interesó saber entender a Cristo y a Cristo resucitado. Porque el resucitado es el que cambió la vida del ser humano. El que resucitó nos dio acceso a lo más alto, nos dio acceso a lo imposible, nos dio acceso a ser humanos y vivir sobrenaturalmente. Y a eso es lo que yo fui. Corrí a lo alto, a lo excelente, a lo que tiene poder de transformar, de dar nueva vida, de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que todos juntos podamos disfrutar del reino al cual pertenecemos. Y sigue diciendo en el versículo 3, dice, el 4 voy a leer. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y su poder. Porque no es la persuasión del hombre. ¿Sabes? Tú me ves aquí y yo sé que muchos podrán decir, los que estudiaron homilética y todo ese rollo que yo también estudié, que tengo ahí mi título, qué irresponsable la pastora que no lleva notas. Mire, revise mis dispositivos y va a encontrar prédicas, pero para regalar, escritas. Pregúnteme cuándo usé las notas cuando las tenía aquí. Nunca. Las traía como por si se me olvida, ¿verdad? Tengo copia, porque tengo entendido una cosa. No son mis palabras las que persuaden, es el poder del Espíritu. Es cuando tú ahí te conectas con el Dios divino, con el Espíritu Santo que habita en ti, y tú estás oyendo al predicador, pero no estás oyendo al predicador, porque estás más interesado en lo que el Espíritu te va a revelar a través de la palabra que se está predicando, y te conectas con Él y su poder se manifiesta. Y ahora estábamos comiendo el desayuno. Bueno, para mí fue el segundo desayuno, ¿verdad? Después de criticar que comen mucho los mexicanos, yo también pequé. Y entonces estaba Brandon Olivera con nosotros ahí y estábamos hablando justamente de eso, ¿no? ¿De qué estaba hablando? Que ya se me olvidó. No, es en serio, dígame. De la prédica, pero ¿qué estaba diciendo? De las notas, ¿verdad? No, pero dije otra cosa, ya me había pasado de eso. Ay, Dios mío. Esta soy yo, Cristina, se las presento. Padre eterno, pero ¿de qué estábamos hablando? Conectamos con Dios, con la palabra, se me olvidó. Del desayuno que volví a comer, pero estaba Brandon, y Brandon me dijo algo, ya no me acuerdo. Padre eterno, y era importante, pero bueno, que no convencemos con las palabras humanas, convencemos con el poder del Espíritu. Y entonces él me estaba comentando de su mamá y me decía, ¿sabes? Mi mamá quiere venir a Renueva porque ahora entiende el mensaje de Dios, porque se conecta los lunes al programa Vital en Facebook que sale a las 2 de la tarde todos los lunes. Y mi mamá nunca me había dicho, dice, que podía entender el mensaje, pero ahora lo está entendiendo. Y él fue de los primeros que se paró a comprar su boleto para su mamá y salió bendecido porque se lo regalaron. Pero ¿cuántas cosas quiere hacer Dios a un nivel espiritual?
y sorprendernos y llevarnos más allá de los límites nuestros para que podamos darnos cuenta de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cosas que no podemos hacer nosotros. Cosas que yo no conozco lo que cada uno de ustedes está viviendo, y es más, de algunos conozco los que se han atrevido a pedir cita conmigo para reunirse conmigo, pero el día siguiente puede cambiarte la historia. Algo nuevo pasó, algo nuevo cambió, pero Dios sí lo conoce. Y cuando yo no dependo de las notas, Él fluye. Y no es Cristina la que tiene la capacidad, la que tiene, la sabiduría. La gente me dice, ay, cuán sabias ustedes, supieran que el sabio es Dios, porque yo, ya ve que se me olvidó todo ahorita, hace un ratito. ¿Me explico? Y por eso es que yo le digo a la gente, no me admire a mí, admire al Dios que hace la obra, al Dios que fluye. Por eso es que yo no tengo notas, porque las notas las tiene Él en su corazón, porque yo conozco el mensaje, conozco lo que Él me ha revelado, conozco la intención de su corazón para este día. Pero yo me paro aquí y Dios me sorprende a mí misma, y yo misma salgo bendecida y sorprendida y movida por su Espíritu, por lo que Él hace en mí. Porque si tú oyes la voz del Espíritu Santo mientras oyes al predicador, entonces, ya me acordé. Y Brandon me dijo, ya ve, vino. Pastora, yo la conocí por primera vez, me dijo, hace muchos años que fui de visita al instituto, ¿verdad? Como los predicadores invitados. Habrá sido hace 10 años. Y no se me olvida la prédica. No se me olvida lo que Dios me habló ese día. ¿Sabes por qué? Porque no oyó a Cristina, oyó al Espíritu Santo. Y esa prédica le cambió la vida y lo llevó a entender la dimensión del amor de Dios en otro nivel espiritual. Y es algo que lo ha sostenido y le sigue dando vida a él, porque oyó a Dios y no a Cristina. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso Pablo no llegaba con argumentos y persuasiones humanas, no, llegaba con un mensaje que tenía que ver con el poder del Espíritu, porque él estaba claro que es el único que cambia. Y nos vamos al siguiente versículo. Ya ve que Dios le sopla a uno aún cuando se equivoca. Y dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas veces me pasó que de repente alguien pedía cita conmigo para consejería y por A o B motivo no se podía ni una semana, ni otra, y pasaba un mes sin poderse reunir. Y yo siempre ando con la carga cuando sé que se ha ido moviendo el tiempo. No crea que soy de las que, cancelo y ya estuvo. No, ando con aquello, no me he podido reunir. Pero siempre también tengo claro que cuando por A o B motivo, por más de lo que uno hace para reunirse con alguien, no se puede, es porque Dios tiene algo más grande. Y este joven estaba en su proceso de tener esa relación con Dios, de intimar con Dios, de poder escuchar la voz de Dios. Y cada vez que llegaba me decía, no la oigo, y estaba frustrado, ¿verdad? De que hacía sus tiempos para hablar con Dios y no podía discernir la voz de Dios. Pasó ese mes o mes y medio. Y finalmente nos pudimos reunir y llega, le digo, ¿cómo estás? Pues realmente ya no la necesito, me dijo. Ya vengo con el problema resuelto, porque finalmente oí la voz de Dios. Porque como no pude reunirme con usted, insistí en Dios y finalmente lo escuché. Y hasta el día de hoy es un hombre que vive para Dios. Ese es el poder de Dios. Porque si usted depende de un ser humano, yo tengo 24 horas al día igual que usted y de ellas duermo 8. Y no puedo estar en todo lugar a toda hora. Y no lo sé todo. Y a veces tengo lapsus idiotus como el de hace un ratito. ¿Me explico? Pero Él está con usted.
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y su poder está ahí esperando manifestarse y glorificarse en su vida para sorprenderlo, para llevarlo a esa dimensión del poder del Espíritu, y que usted sepa que eso no es para unos cuantos, es para todos los que creen. Y dice el 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fíjese, dice algo interesante. Hablo sabiduría en los que han alcanzado madurez. Y a veces nos perdemos porque Dios dice, quiero que seas como niño. Niños para creer, niños para pedir, niños para buscar a Dios. El niño es dependiente de sus padres o de quienes lo están criando. Depende de los adultos y tiene que acudir a nosotros para lo que necesita. Y ahí es donde Dios dice, sean como niños. Pero quiero que sean como niños para que se atrevan a creer que el reino celestial ya está aquí, ya es de ustedes, ya es la tierra prometida, ya entraron, los gigantes ya están vencidos, para que maduren en la fe y vivan como maduros en la fe y puedan entender las sabidurías de Dios que son más altas que nuestros pensamientos, porque les será revelado por su Espíritu. Pero muchas veces, por estar con esa mente limitada humana, porque Dios dice, toca la puerta y se te abrirá, pide y se te dará. Pero ¿qué hacemos? Tocamos a la puerta, Señor, cambia a mi marido que no lo aguanto, Señor, cambia a mi mujer por otra, no mentiras, cámbiala a ella, Señor, ¿verdad? Y renuévala. Señor, necesito que me cambies de trabajo porque el jefe no lo aguanto, Señor, necesito aumento salarial, Señor, quiero cambiar de casa o comprar casa finalmente, Señor, quiero coche. Y todo lo que pedimos es terrenal, porque seguimos como niños en la madurez espiritual y no buscando las cosas de arriba, no atreviéndonos a creer. Mire, mis hijos chiquitos, a veces cuando íbamos a zonas donde sabíamos que hallar estacionamiento era súper difícil, yo los llevaba los 20 minutos de camino, vayan pidiéndole a Dios un estacionamiento, porque necesitamos quedarnos en un lugar seguro, porque eran zonas donde tenías que estacionarte en lugares seguros. ¿Y qué cree usted? Solo llegábamos y frente a la tienda el estacionamiento libre. Para ellos era tan fácil creer y pedir y orar. Cantidad de veces mi hija de 3 años, la mayor, que la van a conocer, viene el miércoles. Mi hija mayor, cuando tenía 3 años, entraba a mi lugar de oración y ella me veía quebrantada en la presencia y me ponía manos y oraba por mí y clamaba por mí. Ahora me imagino que me veía llorando y decía, pobrecita mi mamá, ¿verdad? Pero ella creía que Dios la podía usar. Recuerdo cuando Dios me dijo, vas a ser pastora, y las pastoras no se comen en Latinoamérica, solo los pastores, ¿verdad? Porque pastoras no hay, ¿verdad? Y en mi país era de las primeras pastoras. Y yo, no manches, Señor, o sea, que me van a decir quién te dijo, ¿verdad? Y me acuerdo que el Señor me obligó a hacer, ¿se acuerda que estaban de moda las tarjetas de presentación? Me obligó a hacerlas y que le pusiera pastora. Y yo, Señor, no me hagas eso, la gente va a decir que quién me dijo, que quién me llamó, de dónde saqué eso, que estoy herégica, etcétera, etcétera, etcétera. Luchó conmigo para hacerlo. Bueno, las mandé a hacer y las guardé porque no las quería dar. Mi hija a los 7 años iba a predicar en escuela dominical y le voy viendo su folder y había puesto Pastora Camila, ¿verdad? A los 7 años, ¿verdad? O sea, porque ella entendía el reino que pertenece, entendía el Dios de gracia, el Dios de favor, el Dios de amor, y mis limitantes humanas de adulto, de haber sido expuesta a este mundo, no me dejaban ver lo que para ella como niña era fácil. Es tiempo de que empecemos a pedir lo que Dios te invita a pedir, porque
te limitas cuando pides un coche. Y yo no te digo que no ores por tu esposo o por tu esposa, no estoy diciendo eso. El problema es que solo eso pedimos. Pero cuando vamos a tocar la puerta para decir, quiero descubrir tus pensamientos, Señor, para pensar como tú. Quiero descubrir tus caminos para caminar en ellos a través de tu poder. Quiero verlo, Señor, para entenderlo. Cuando nosotros descubramos el reino invisible al cual pertenecemos, viviremos de conquista en conquista. Y lo demás, dice la palabra, porque eso es buscar el reino, buscar lo invisible para que se haga visible delante de nosotros a través del poder de Dios. No tiene lógica, no lo razones porque no le vas a hallar el lado. Pero cuando lo buscas y de repente lo ves, dices, wow. Mire, yo tengo desde hace 12 años atrás descubriendo niveles de vida que yo no sabía que era posible. Para mí, cuando cantamos, no uses la cámara en mi espalda, son bromas, solo me acordé de lo que dijeron ahorita. Es que dicen que Klaus siempre lo regañaba al camarógrafo que nunca grabara la espalda de la pastora, y me acordé ahorita que me di la vuelta. Por eso me distraigo, porque hablo de otras cosas. ¿Qué les estaba diciendo? De hace 12 años que yo estoy viviendo y descubriendo esas dimensiones, pero ahora cantábamos que podemos celebrar a Dios en medio de la tempestad. Mire, para mí es una verdad. O sea, una verdad que no tiene explicación humana. Porque yo puedo estar en lo peor de una crisis y tengo gozo, tengo alegría. Yo le digo, ¿qué onda, Señor? O sea, ¿este gozo de dónde? Entonces, cuando ves lo invisible, visible, nadie te lo puede robar. Es tuyo y es tuyo para siempre porque es eterno. Porque ya no te lo contaron, lo viviste, lo experimentaste. Es Dios revelándose a tu vida y empiezas a ir de gloria en gloria. Entonces, yo sé ahora, y por eso yo estoy llena de una emoción que yo no puedo ni verbalizar de lo que viene. Viene algo sorprendente para esta casa, para todos nosotros. Y yo te invito, métete en el río, pero de clavado, porque Dios te va a sorprender. Dios te va a llevar a niveles que no podemos imaginar de forma natural. Y dice el versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. ¿Para quién? Pon tu nombre ahí, porque dice que la predestinó para nosotros, los que estamos ahora aquí, para que Él se manifestara a través de eso, su gloria en nosotros. Dice, las predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para tu gloria, la gloria que Dios tiene para ti. Es para nosotros, para este tiempo. Y es tiempo que la gocemos. Es tiempo que los gigantes lleguen y ellos se asusten cuando nos vean. Porque tú los vas a ver y te van a dar risa. Porque así, mi muchachito, ¿qué haces aquí? Vete. Mira, hay un pastor en África que le tocó, debido a lo que ha vivido y lo que ha enfrentado en su vida, meterse en el río y descubrir dimensiones del reino al que pertenecemos desde hace muchos años atrás. Y un día estaba él en su oficina escribiendo un mensaje y de repente dice que él sintió literalmente cómo llegó Satanás a su oficina, porque había tenido batallas con todo tipo de demonios, pero ese día era el peludo Satanás. No sé si es peludo, pero bueno, Satanás, ¿verdad? Llegó. Él estaba escribiendo, él no levantó su cabeza. ¿Y sabe qué dijo él? Vete, que no tengo tiempo para ti. Y se fue. Pero eso no es solo para él, eso es para nosotros también.
porque somos hijos del mismo Rey, del mismo Dios Todopoderoso. Los demonios le tiemblan, y si Él vive en nosotros y entendemos quién es Él, también van a temblar cuando tú y yo estemos presentes, a causa del Dios que conocemos, a causa del Dios que se está manifestando y se está revelando en nuestras vidas. Ahora se reprende y le gritan al chamuco y ni se va, porque le creen que es en las fuerzas de uno. Es en esa sabiduría oculta, en esos misterios que están destinados a que se revelen a tu vida, para sorprenderte en todo lo que tú hagas, porque donde sea que tú estés, ahí se va a manifestar el reino, en tu familia, en tu vida personal, en tu trabajo, en lugar de estudio, donde sea que tú te muevas, ahí la gloria de Dios se va a manifestar. Y dice en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, esa gloria, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y quiero llegar al versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para Brandon, que hoy en la mañana le puse David. Para usted, me di cuenta, para usted, para los que le aman, quienes aman a Dios. Amén. Pero ¿sabe cómo aprendemos a amarle? Conociéndolo, platicando con Él, conversando, porque cada vez que conversas con Él, la conversación tiene dos vías y Él se empieza a manifestar, se empieza a mover, se empieza a revelar, y cada vez que Él se manifiesta y te habla, lo ves a Él actuando en tu favor, lo ves a Él cuidando de ti en detalles que ni se nos ocurre que Dios se mete, pero se mete. Por ejemplo, Delia y Miguel cumplieron 40 años de matrimonio. Amén. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué lo celebro? Porque se ven y se ven enamorados. No están los 40 años y te sigo aguantando. Son de verdad 40 años que se celebran porque los han vivido en Dios. Y el reino de los cielos se ha hecho manifiesto en su matrimonio. Pero Delia me contaba, y no le pedí permiso, pero bueno, que quería un anillo de regalo para su aniversario de 40 años. Pero en eso hubieron otros gastos y Miguel pues no compró el anillo. Y entonces ese día de la celebración, que me la perdí por COVID también, Miguel estaba con su corazón que no iba a poderle dar el anhelo a su esposa. Y en la mañana le habló a alguien, porque Dios le dijo que le compraron unas argollas a ellos para el día de su aniversario. Ese mismo día le pidió la talla del anillo. Ese mismo día corrió para irlos a buscar. Y no solo tuvo ella argollas, sino que también el amado esposo, porque ese es Dios. Se mete en todo y se deleita en consentir a sus hijos. Y cuando lo empiezas a conocer de esa manera, es inevitable que le ames cada día más. Y entre más le amas, más le buscas. Y entre más le buscas, más descubres de Él. Y entre más descubres, más disfrutas de lo conquistado por ti. Escuche, yo no le estoy diciendo más conquista, no, más disfruta de lo conquistado para ti, porque Él ya lo conquistó todo. Entonces, empecemos a ir por lo que los ojos no han visto. No se limite a pedir el coche, la casa, no, hombre, pídale lo que sus ojos no han visto, y de repente va a tener la casa y más de un coche. ¿Me explico?
Pídale la riqueza eterna, porque lo demás viene por añadidura, pero es la riqueza eterna la que nos hará caminar sobre las aguas de este mundo con el poder, la autoridad y las victorias que ya tienen nuestro nombre. Pídale lo que no ha oído nadie. Pero Dios se lo quiere contar a usted porque está preparado para este tiempo, para los que le aman. Pídale ver y entender lo que no ha subido a corazón de hombre. Mire, cuando Dios me hizo entender, Cristi, yo soy el que produzco el querer como el hacer. No manche, se hizo tan fácil mi vida espiritual. Porque si usted me cae mal, ya no tiene que caerme bien. Solo le digo: Señor, te cambio que me cae mal por tu amor por Él. Y ¡pum! Ya me cae bien usted. Porque Él produce el querer como el hacer. No lo produzco yo. No, pero ya andamos. Ay, Dios dice que lo ame. Y viene, le sonrío. Y por aquí adentro acidez, ¿verdad? Que se vaya ya porque no lo quiero ni ver. Pero lo tengo que sonreír porque Dios dice que lo ame. Pero lo sufre, lo padece, le cansa. Pero en el reino Él produce. Y si usted va a Él y descubre estas verdades, entonces empieza a disfrutar que el yugo es fácil y que su carga no pesa nada. Porque una carga ligera es la que no pesa. Pero muchos de nosotros andamos cargando el mundo en nuestros hombros, teniendo acceso a una vida sobrenatural donde Él lleva lo que pesa y a ti te deja lo ligero. A eso vamos, iglesia, y vamos a ir avanzando y vamos a seguir oyendo testimonio tras testimonio. Hoy me contaba otro miembro de la iglesia, Carlos, en la mañana, el esposo de Sheila, y me decía: yo estaba apenas, todavía no había llegado a una iglesia, pero él siempre tenía deseos de conocer a Dios y sabía que Dios era real. Y ese día dice que no tenía ni para una torta, pero en vez de pedir prestado, le dijo: Dios, te pido a ti que me des para una torta y para un agua, un refresco. Y si me das, te prometo que cuando yo tenga, bendigo a alguien más. Y dice que estaba en su escritorio, de la nada le cayó un billete de 20 pesos en el escritorio. De la nada, o sea, había el techo y ya. Y llega a la cafetería y justo 20 pesos la torta con el refresco. A los días estaban comiendo tacos con Chela, con su esposa, y vio a una señora que estaba esperando el camión y ya era muy noche y que el camión no llegaba, y Dios le puso en su corazón: ve y bendícela para que tome un taxi y pueda llegar sana a su casa. Dios manifestándose cuando yo entiendo al reino al que pertenezco. Es tiempo, iglesia, de ir por más y de empezar a nadar en este río donde Dios nos va a sorprender y empezar a brillar con una luz admirable, como la misma luz que había en Moisés, para que cuando usted entre a un lugar, ese brillo del reino entre con usted y cambie la atmósfera y pueda dejar regalos eternos a donde quiera que usted vaya. Amén, iglesia. Amén. Pongámonos de pie si usted gusta. Señor, aquí estamos en esta hora, delante de tu presencia, papito, disfrutando de estas riquezas que tú estás revelándonos como casa, Señor, como esta casa que te adora, una iglesia sedienta de ti, anhelando más de ti, donde todos vamos a entrar en este río que lleva un fluir sobrenatural, donde nuestras vidas serán sorprendidas todos los días del año.
Queremos buscar lo que ojo no ve. Queremos buscar lo que oído no ha escuchado. Lo que no ha subido al corazón del ser humano, pero que tú lo tienes preparado con nuestro nombre, Señor, para revolucionar nuestra vida, para renovar nuestra mente y podamos disfrutar y finalmente poseer la tierra prometida.